Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro del profeta Joel. Y llegamos hoy al capítulo 2. El tema que aquí encontramos es Mirando hacia el día de Jehová. Tenemos aquí el preludio de este día, y entramos a esta sección en el capítulo 1, versículo 15, donde leímos en nuestro programa anterior, Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. A propósito, cuando entramos a esta pequeña profecía, dijimos que encontraríamos que el día de Jehová se menciona en realidad 6 veces, 5 veces por nombre, y luego es llamado aquel día. Ahora aquí tenemos a Joel, el primero de los profetas que escribió, dándonos una definición de lo que es el día de Jehová. A David se le había prometido un reino, y ese reino llegó a ser el cántico tema de todos los profetas después de eso. Y ese es el gran mensaje, que el reino milenario venía sobre esta tierra. Era algo que parecía como uno de esos discos rayados cuando uno lee los profetas, porque uno tras otro esperaba eso. Pero ahora llega Joel, el primero de los profetas escritores, y él presenta con toda claridad que el día de Jehová, que por supuesto incluirá el reino milenario cuando el Señor esté gobernando en esta tierra, que no es todo color de rosa, que no es todo fácil, que viene antes del reino milenario ese período de tiempo que el Señor Jesucristo mismo definió como el período de la gran tribulación y está incluido en el día de Jehová. Llegamos pues ahora al capítulo 2 de Joel, y esto nos aclara mucho lo que hemos mencionado. En el versículo 1 del capítulo 2 encontramos que Joel dice, Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Hay varias cosas que queremos decir en cuanto a esto, y permítanos intentar ampliar solo un poco en cuanto al día de Jehová. Tenemos aquí al primero de los profetas escritores que está echando una mirada hacia el futuro y ve el día de Jehová. Ese día comienza en la oscuridad y como ya hemos dicho anteriormente, así es como comienza el día hebreo, la tarde y la mañana del primer día. Comienza, como podemos apreciar, en tinieblas y oscuridad. Así es como comienza el día de Jehová. Aparece para juzgar. Luego, Él viene a la tierra y establece su reino, y es entonces cuando el Hijo de Justicia se levantará con sanidad en sus alas y establecerá su reino en la tierra. Encontramos que todos los profetas mencionan también el día de Jehová. En efecto, era algo tan común que ellos podían llamarlo aquel día, o también el gran día, o simplemente el día. Uno de los últimos profetas escritores, Zacarías, en el capítulo 14, versículo 1, aún estaba hablando en cuanto al día de Jehová. Y él dijo, He aquí el día de Jehová viene. Así es que es muy obvio que Joel, el primero de los profetas escritores, usa esta plaga de langostas como una especie de trampolín para introducir el día de Jehová y todo lo relacionado con él. Amigo oyente, ya hemos destacado el hecho de que cuando uno entra al Nuevo Testamento, aún esto es un tema presentado allí, y ya hemos hablado en cuanto a esto anteriormente. Pero el día de Jehová se menciona 75 veces en el Antiguo Testamento, y llega a ser un poco monótono en la última parte del libro de Zacarías, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Notemos ahora cómo comienza este capítulo 2 de Joel. En el versículo 1 leemos, Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Ahora, mi santo monte se refiere a Jerusalén. Este asunto de la trompeta es algo que necesitamos comprender y vamos a tomar el tiempo hoy para regresar al libro de Números para tomar este tema porque ya ha pasado bastante tiempo desde que estudiamos el libro de Números y hay muchos de nuestros oyentes que son nuevos, que apenas hace poco tiempo que nos están sintonizando. Esta es la razón por la cual insistimos en que es muy importante tener todo esto, toda la información, el cuadro completo ante nosotros. Amigo oyente, es necesario tener una visión completa de lo que la Biblia nos dice. Es necesario, al analizar cualquier tema, basar nuestro pensamiento en todos los puntos para que podamos hacer una inducción. Podemos reunir todo lo que el escritor está diciendo. Amigo oyente, esa idea que es tan común hoy de sencillamente tomar un texto de la Escritura y hablar en cuanto a eso, bueno, cuando uno hace eso es muy fácil darle el significado que uno quiera. Uno puede tomar cualquier frase de la Biblia de esa manera.
El doctor Warfield llama a esto torturar un texto. Y eso es lo que pasa con muchas porciones. Pero es necesario, amigo oyente, que comprendamos lo que él quiere decir aquí con esto de tocad trompeta en Sión. Cuando los hijos de Israel comenzaron su jornada a través del desierto, Dios hizo que ellos construyeran 2 trompetas de plata. Y él le dio instrucciones a Moisés de cómo hacerlo. Eso lo encontramos allá en el capítulo 10 del libro de Números. Quisiéramos leer lo que dicen los primeros 2 versículos de ese capítulo 10 del libro de Números. Escuche usted. Jehová habló a Moisés diciendo, Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando ellos se encontraban en el desierto, Dios utilizaba esas trompetas para hacer mover a la gente en ese viaje tan extenso. Cuando se tocaba la trompeta por primera vez, era señal de que todo el mundo se debía preparar para marchar. Luego, cuando la nube se levantaba y empezaba a salir, entonces ellos desarmaban el tabernáculo, e inmediatamente después se volvía a tocar la trompeta, y Moisés y Aarón partían al frente de la tribu de Judá. Luego el arca iba delante de ellos porque la nube ya avanzaba sobre el campamento. Cada sección, cada área en los 4 lados, 3 tribus a cada lado, avanzaban. Y ellos partían cuando se tocaba la trompeta. En realidad se tocaba la trompeta 7 veces. Cuando uno llega a leer el libro de Apocalipsis, allí también vemos que se toca la trompeta, y hay muchos que opinan que eso es para la iglesia. Ahora, la iglesia no escuchará el sonar de la trompeta. Hay quienes toman el pasaje de la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, donde dice, He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora, ¿a qué se refiere la final trompeta allí? Bueno, hay algunos teólogos hoy que tratan de identificar esto con la 7ª trompeta en Apocalipsis, pero no hay nada que sugiera que es esa trompeta. Para comenzar, no hay ninguna trompeta en relación con la iglesia. Cuando estudiamos la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, vimos que en el capítulo 4, versículo 16 dice, Porque el Señor mismo, con voz de mando, Él viene personalmente, Él es el que da la voz de mando. Luego dice, con voz de arcángel. Él no necesita ningún arcángel para que le ayude a llevar a los suyos. Su voz, por su majestad, su dignidad y autoridad, será como la voz de un arcángel. Cuando Él dijo, Lázaro, ven fuera, Lázaro salió. Y cuando Él llame a su iglesia, ellos irán. La gran mayoría ya ha pasado a través de la muerte, y sus cuerpos que están dormidos a través de este mundo en el día de hoy, serán llamados por Él al tocar de la trompeta. Y a alguien se le ha ocurrido que quizá Gabriel vaya a tocar una trompeta. Bueno, Gabriel ni siquiera tiene una trompeta, y si la tuviera, no la sabría tocar. Aquí se refiere, amigo oyente, a la voz del Señor, cuando Él descenderá del cielo con voz de mando, con una voz como de arcángel y la trompeta de Dios. O sea, su voz será como una trompeta. Alguien nos puede decir, ¿y ustedes saben eso? Sí, amigo oyente, lo sabemos. Alguien nos dijo hace algún tiempo que nosotros éramos dogmáticos. Bueno, lo somos cuando tenemos el apoyo de las Sagradas Escrituras. Ahora se puede leer junto con nosotros allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Allí encontramos a Juan en la isla de Patmos, y él tiene una visión. Y él dijo, Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Una gran voz como de trompeta? Sí, así dice. Y él dijo, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Y qué fue lo que él vio? Escuche usted. A Cristo glorificado. Era su voz. Amigo oyente, esa final trompeta que se menciona allá en la primera epístola a los Corintios no tiene nada que ver con la de Apocalipsis. Es su llamado a la iglesia, y es su último llamado a la iglesia. La iglesia ya ha sido completada. Él la saca de este mundo. Las 7 trompetas que se mencionan son identificadas con la nación de Israel, y es su voz que es como una trompeta. La iglesia no tiene una trompeta hoy, a no ser que usted vaya a interpretar una composición musical en su iglesia con la trompeta. Y eso está bien, pero no tiene nada que ver con esto. Ahora Dios le dio a Israel esas trompetas. ¿Y cómo van a ser utilizadas?
Bueno, en la marcha por el desierto, cuando Moisés quería reunir a toda la gente, a los ancianos, para hacer algún anuncio, para darles algunas instrucciones, bueno, él llamaba a los trompetistas para que tocaran las trompetas. Y si se tocaba de cierta manera, entonces tenía cierto significado. Notemos lo que él dice en el versículo 3 del capítulo 10 de Números. Dice, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. En el versículo 4 del mismo capítulo 10 de Números tenemos una referencia a los líderes de los hijos de Israel, porque dice, mas cuando tocaren una sola, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Luego, la otra forma en que debía ser utilizada es explicada en el versículo 5, donde dice, y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y luego dice en el versículo 6, y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Y luego hay instrucciones para cuando ellos lleguen a la tierra prometida. Los versículos 9 y 10 de este mismo capítulo 10 de Números dicen, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Así es que, cuando ellos entraron a esa tierra, y era una época de guerra, se tocaba la trompeta llamando a los soldados, y era también una alarma para que la gente se defendiera porque se estaba acercando el enemigo. Ahora, volviendo al capítulo 2 del libro de Joel que estamos estudiando, vemos que el primer versículo dice, Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Usted puede apreciar, amigo oyente, que el Señor ahora ha sacado a su iglesia del mundo. Él se vuelve nuevamente a esta nación, y ellos ahora son el objeto de un antisemitismo mundial. Y ahora viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahora Joel va a decir algo en cuanto a esto, y quisiéramos decir un poquito más en relación con esto. El profeta comienza ahora a mirar más allá de la plaga de langostas al período de la gran tribulación. En realidad existen dos puntos de vista extremos en este capítulo. Un punto de vista es que todo lo que se menciona aquí es algo local, como la plaga de langostas de aquel día, y esto ya ha terminado, y por tanto no tiene ningún significado. Ahora usted puede comprender que esa es la posición que puede tomar un liberal. A ellos les gusta dejar de lado mucho de la palabra de Dios. Así es que esa es la forma en que ellos eliminan esto. Luego, uno tiene a los fundamentalistas extremos, y ellos solo ven en esto el período de la gran tribulación. Ahora creemos que aquí en Joel, y como pudimos apreciar en el primer capítulo, el profeta se dirige de esa plaga de langostas al día de Jehová que se encuentra en el futuro. Y qué forma maravillosa que tiene de hacer eso. Y esa era la práctica de los profetas. Ellos hablaban en cuanto a una situación local y luego se dirigían al futuro, al día de Jehová. Y el día de Jehová incluía el reino. Pero ¿cómo va a suceder? Notemos ahora lo que Joel dice aquí. En realidad, para la gente de aquel día, era un poco más que una plaga de langostas para los reinos del norte y del sur. El ejército de Asiria se estaba acercando y él definitivamente avanza tanto porque al comienzo del versículo 20 está diciendo, y haré alejar de vosotros al del norte. Y opinamos que sería algo ridículo llamar a una plaga de langostas el ejército del norte o el ejército que viene del norte. Joel ha entrado ahora al área de los asirios. Los asirios llegan a formar el cuadro del enemigo que se está dirigiendo proveniente del norte en los días postreros. Eso es lo que muchos de nosotros creemos, y pudimos ver a quién se refería esto en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Y Dios los castigará. En realidad creemos que esto es lo que introduce los últimos 3 años y medio del período de la gran tribulación. Ahora, el pensamiento para la persona común en aquel día, en cuanto al día de Jehová, será, bueno, el reino va a ser establecido. Sí, pero ¿cómo comienza el día de Jehová? Como ya hemos podido apreciar, no es un día de 24 horas, sino que es un período de tiempo. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 4, versículo 7,
si oyereis hoy su voz. Eso no indica un día en particular, simplemente quiere decir este período de tiempo. Y tampoco significa que el día de Jehová sea una referencia al día domingo, como ya mencionamos anteriormente. Y ese día del Señor al cual se hace referencia ya en Apocalipsis, sí se refiere, creemos, al primer día de la semana. Bueno, veremos eso cuando nos toque estudiar ese pasaje. Pero el día de Jehová es este período de tiempo. ¿Y cómo comienza? Escuchemos lo que Joel tiene que decir porque él nos va a presentar la definición de Dios que condicionará y limitará a los profetas que hablarán en el futuro. Todos ellos hablarán de ese período después de Joel. Y esto, a propósito, es algo muy interesante. Uno no encuentra a ninguno de los profetas que se contradigan unos con los otros en conexión con esto. También deberíamos decir aquí que algunos de estos profetas ni siquiera sabían lo que los otros profetas habían profetizado. El versículo 2 del capítulo 2 de Joel dice, Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Este es el mismo período del cual habló el Señor Jesucristo, y él se refirió a la declaración que hicieron los profetas. Joel dice aquí que no hay ningún otro día como ese. Dice que no hubo ningún día como ese antes, ni lo habrá después. La gran tribulación comienza con el día de Jehová, porque esa es la forma en que comienza el día hebreo. Comienza con el anochecer, cuando viene la oscuridad. Opinamos que cuando esa plaga de langosta se aproximaba a esa tierra, bueno, hay gente que dice que se oscurece todo el cielo, que eso es algo muy terrible. Y aquí en el versículo 3 leemos ahora, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como en el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Pensamos que Joel está hablando aquí definitivamente de esta plaga de langostas. Antes de ella todo era como un jardín del Edén, verde, muy hermoso. Era algo realmente magnífico. Pero después de esto, todo había sido comido y destruido y no se veía nada verde. El comienzo del día de Jehová sobre la tierra será así. Cuando los 4 jinetes del Apocalipsis recorran el mundo, habrá una época de hambre, una época de grandes plagas sobre la tierra, y de un solo corte, una cuarta parte de la población del mundo desaparecerá. En otra ocasión, una tercera parte es quitada. Uno habla de reducir la población. Bueno, el período de la gran tribulación lo va a hacer. Ahora el versículo 4 de este capítulo 2 de Joel dice, Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Y como indicamos en nuestro programa anterior, cuando uno observa las langostas, puede apreciar que la cabeza de ellas se parece mucho a la cabeza de un caballo. Deberíamos decir que la palabra italiana que expresa langosta indica un caballo pequeño. Ahora en el versículo 4 se nos indica que se parecerán a los caballos. Leamos este versículo 4. Y como gente de a caballo correrán. Y ahora en el versículo 5 dice, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. No podemos avanzar más hoy, pero vamos a tomar esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y hablaremos de lo que dice el libro de Apocalipsis, porque allí se habla del tocar de la quinta trompeta, y eso es algo interesante. Cuando suena la quinta trompeta, ocurre esa gran plaga de langostas, y esto es algo muy interesante que consideraremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor continúe bendiciendo su vida en gran manera.